¿Cómo ves este caso? Me imagino que te habrá atrapado, ¿no? Conociéndote. Sí, bueno, absolutamente. Todos los criminalistas estamos siguiéndolo con mucha vehemencia porque la evidencia forense ha jugado un papel fundamental para el rápido esclarecimiento de la primera parte de la investigación, que es la identificación de la víctima, ¿verdad? Yo especulando con lo que estoy escuchando hace un rato, lo que están charlando ustedes en el piso, miren que el encubrimiento, si son los familiares próximos, estamos hablando padre a hijo, no es reprochable, ¿eh? Así que Claro, porque si los olvidémoslo. padres... Claro, Hay que ver a quién No se encubrió. claro. Pero si un padre encubre al hijo, el hijo encubre al padre, el padre encubre a la madre, Claro. Olvídenlo, eso no es reprochable. Ujú. Sí, El segundo tema, sí, el segundo... es atinado lo que dice doctor Torre, pero eso no significa que no se pueda investigar. No quedaría impune, digamos. O sea, sería un Pero, juicio a por la ver, verdad en ese caso, que Sí, tiene una claro, condena lo que habla Torre es un concreta. eximente. El fiscal puede pedir el llamado a indagatoria, que creo que es la que en algún momento puede hacer, de alguno de estos delitos. Luego, porque hay dos o tres cositas que veo que los medios que están siguiendo esto con mucho entusiasmo y me parece realmente atrapante la investigación, porque la prueba forense, insisto, ha gravitado fundamentalmente, ¿no? El otro tema está en que el autor sería, vamos a ser cuidadosos, esta persona que habría sido compañero que habita en la casa. Graf. Mucho cuidado, que si es así era menor en aquella época. Claro. Ah, tiene razón. Tiene razón. Que está- Claro. Y tercer tema, yo con el ánimo de aclarar un poquito algunas cosas. Yo he escuchado también que algún colega mío especialmente ha hablado de cómo se investigaba como fuga de hogar. Bueno, yo le voy a dar la noticia. Estaba normado que cuando no estuviera clara la desaparición de un menor, porque una cosa que desapareciese en el marco de un secuestro o de un rapto, o sea, una privación ilegal de la libertad que estuviera claramente acreditada, simplemente el menor desaparecía y no se sabía cuál era la vertiente de esa desaparición, está normado que se caratulaba fuga de hogar. Y Sí, voy a eso explicar eso por qué. lo explicamos, ¿no? En la época también y el contexto político. Exactamente, Ujú. exactamente. Y voy a explicar por qué se llamaba fuga de hogar. Se caratulaba como fuga de hogar porque la averiguación de paradero en aquellos años era una actuación estrictamente administrativa. En cambio, en la fuga de hogar intervenía un juez, el juez de menores, que inmediatamente dictaba la captura del menor. O sea, el menor que en cualquier lugar del territorio argentino o de sus fronteras hubiera sido habido, automáticamente se Pero lo no retenía. pasó eso, en pasó. esta Y se estuvo le- el padre No. solo investigando, Raúl, no, nadie le No, prestaba yo atención. estoy Claro. hablando de cuál es la actuación Entiendo. jurídica. No si hubo interés o no en investigarlo. La actuación jurídica es correcta. Hoy en día tenemos otras herramientas, que es el alerta Sofía. Ujú. En cualquier averiguación de paradero de un menor se le da conocimiento al Cámaras. Ministerio Público. Hoy es distinto. Cámaras, claro, Cámaras. todo acá. Celulares, imagínense que este hombre buscó Totalmente. solo a su hijo, con la ayuda de sus amigos, de la familia que repartían los papeles con la foto del hijo, pero la verdad es que no tenía ayuda de nadie. Sí, Franco. Raúl, el hecho de que estos restos hayan estado enterrados a 60 centímetros nomás del suelo, a mí me parece que nos da un indicio sobre la precariedad del crimen o la falta de profesionalismo en todo caso a la hora de cometer el crimen. ¿Es así o me equivoco? No es así, Franco, te cuento. En primera instancia vamos a hablar de un aspecto criminológico. Lo que compromete al criminal, lo que más compromete al criminal no son las vainas, los proyectiles, las huellas dactilares, ni el ADN, ni... No. Lo que más lo compromete es el cadáver. Ok. El criminal quiere, esto es una cuestión psicológica, absolutamente subjetiva, el criminal quiere poner distancia con el cadáver. Sí. Si el lugar del hecho lo compromete, transporta el cadáver. Si el lugar del hecho no lo compromete, él es el que se aleja. Ahora bien, ¿qué pasa si vos no podés evacuar el cadáver? Porque no tenés el medio, por ejemplo, Claro. que entiendo lo que ha ocurrido aquí, tenés que deshacerte del cadáver. Yo, por lo menos, que tengo decenas y decenas de casos de enterramientos criminales, las tumbas criminales o sepulturas criminales, que es como las llamamos para distinguirlas de las sepulturas legítimas de Sí. los cementerios, son a muy baja profundidad. Ok. Por esta cuestión psicológica, miren, cuando uno habla de un homicida, cierra los ojos, imagina un individuo vestido de traje oscuro enroscando un silenciador en una pistola semiautomática. Eso es Hollywood.
El homicida con el que nosotros lidiamos cotidianamente es un ser humano que ha pasado circunstancias estresoras iguales o superiores a la víctima. Por eso esto lo describe como un individuo que quiere, en función de asegurar su impunidad, realizar la mayor cantidad de actos posibles. Pero ahora, profesor, hay algo que yo no termino de entender, que diría 40 años después. Si en alguna noche cualquiera, ahora, en este año, a principio de año, el año pasado, cuando sea, el tipo iba, desenterraba 60 centímetros, guardaba los huesos en una bolsa y los tiraba en el SEAMSE, se terminaba la cuestión, o los prendía a fuego, o sea, ¿por qué lo conservaba? Eso es lo que no me termina de quedar claro, profe. Pero ¿sabe qué pasa, Martín? Eso es una aplicación subjetiva. Claro. ¿Por qué lo hizo y por qué no lo hizo? Es una explicación. Yo lo que quería explicarle de alguna manera, y ya te termino esta idea, es que la inmensa mayoría de las sepulturas criminales son de muy baja profundidad. Es por eso que cuando, en lugar de ser en zona urbana, donde en general son desenterradas por algún animal doméstico, un perro, gato, etcétera. Claro. Cuando es en zona rural es donde entran en actividad la fauna, los zorros, las comadrejas. Muchas veces un paisano es el que denuncia a la policía que ha visto una mano que está saliendo. Es a muy baja profundidad. Esa idea de que para acabar una sepultura es un pozo donde solamente se ve la pala arrojando tierra es Hollywood. Las causas criminales, las sepulturas criminales, y discúlpeme la redundancia, son a escasa profundidad. Raúl, por eso igual, muchas veces se percibe el olor, ¿no? Claro. Sí, pero tiran también. cal. Esto, cualquiera de los homicidas... No tenía experiencia arriba en este tenía, caso. arriba tenía, cal. parece un hecho después. Ponen parece cal un habitualmente. contrapiso. Ah, ¿tenía un contrapiso? Entiendo que sí, que después digamos, se supo que arriba tenía un pequeño contrapiso. Se hizo una carpeta arriba. Carpeta, Sí, es cierto. salía el nombre técnico. Raúl, quería consultarte. Eso es todo un dato, ¿no? Porque Sí, quiere decir que, absolutamente, que lo que- trabajaron en la Mayor situación, digamos. encubrimiento. No, Claro, pero eso, sí. escúchame, Mariana, eso y Martín, eso fue con el tiempo, ¿eh? Claro, en pero un no primer en el momento no, claro. se cubrió de tierra y después con el tiempo habrá que ver. El fiscal tiene mucho interés en esclarecer todo, así que toda esa información va a surgir, Claro, ¿no? sí. Perdón, yo te No, por interrumpí. favor, no, Raúl, consultarte por lo que vos podés avisorar de lo que escuchás y demás lees en esta escena del crimen. ¿Fue algo que se premeditó o fue algo que, digamos, surgió así, digamos, Espontáneamente. rápidamente? Imprevistamente. Exacto. Yo creo que presenta todas las características en un hecho que se ha precipitado. Hay Precipitado. ausencia de precipitado. Hay ausencia de planificación, de actos preordenados. No, es un hecho que se precipitó y probablemente con un arma blanca impropia. A ver, armas blancas propias o armas propias son aquellas que han sido construidas para ofender o defender. Armas impropias son aquellas que no han sido construidas para ofender o defender, pero que tienen la capacidad lesiva para hacerlo. Por Claro, ejemplo, los cuchillos de cocina, que lamentablemente, que con Mariana, me acuerdo en el diario de Mariana, cuántos casos, Mariana, hemos tratado de femicidios, y eran cometidos precisamente con el armas cuchillo blancas de la cocina, sí. que se improvisaban en el momento. Igual, Yo creo que presenta el mismo esquema físico. Sí, perdón. pero Raúl, es real que esto no lo hace un chico solo, ¿no? O sea, digo, matar a una persona, intentar descuartizarla o descuartizarla, enterrarla todo en el jardín de la casa, tiene que haber tenido ayuda, ¿no? Te voy a reproducir un hecho imaginario. Vamos a suponer que yo hubiese trabajado en este caso cuando estoy sentado en el juicio oral, o la fiscalía, o la defensa, o el tribunal me preguntan, ¿usted cree que lo puede haber cometido una sola persona? Respuesta, sí. Una sola persona pudo haber cometido el homicidio y haberlo enterrado. Eso da para la labor de una sola persona. Ahora, si intervinieron más de una, es imposible saberlo. Ahora, Por Claro, ejemplo, es imposible. como experto, testigo experto, perdón, Mariana, Sí. le pregunto, Raúl, ¿alguien puede a los 16 años matar a un compañero de colegio y tener una conducta, una vida normal? Claro, olvidarse de que lo hizo, ¿no? Generar normal y que además haya un montón de gente que sabe, madre, padre, que saben que mató a una todos persona ahí fingen adentro demencia. y ocultarlo. Doctor, ¿Esa humertad funciona? Un prestigioso criminólogo americano, Merton, en la asociación diferencial, que dice que el crimen es el refuerzo diferencial entre premios y castigos. Ahora,
¿Cuál sería el premio habiendo cometido? Vamos a suponer, vamos a especular, porque en realidad todos estamos especulando. Vamos a suponer que se ha cometido este crimen porque se precipitó, que presenta toda la sensación. ¿El premio cuál es? Aseguro la impunidad, continúo en libertad. ¿El castigo cuál es? Voy a ser privado de la libertad por homicidio simple de 8 a 25 años. Cuando uno coloca en la balanza, resuelve. Hay gente que moralmente va a ir a denunciar, nos ha pasado muchas veces. Nosotros hemos tenido individuos que han venido a una dependencia policial con la escopeta en la mano. Acabo de matar a fulano de tal. Con la escopeta en la mano porque tienen el reproche moral. No todos pero en esa contracara, entiendo esfuerzo que, diferencial. Entiendo que no todos puedan tener el esfuerzo diferencial, pero en una familia que ha pasado una situación como esta, entiendo que es difícil que todos finjan demencia durante todos estos años, ¿no es cierto? Que no sea algo, ese secreto a voces que ocultan y que está en el jardín y nunca se mudaron y conservaron esa casa todos estos años. Claramente. Adams, todos. Y todos conocen el hecho. Y nadie dice nada. Todos conocen el hecho, siguen como si todos nada. lo conocen, que no sabemos. Si todos conocen el hecho, hay una asociación para encubrirlo, esto está claro. Sí, Santín. Raúl, ¿por qué hasta el momento donde vimos que hubo un allanamiento pacífico, como nos contó el doctor, en el colegio y llamaron a testigos, la justicia todavía no fue al domicilio donde supuestamente se enterraron los huesos? Porque yo entiendo que, no digo que no lo vaya a hacer, pero yo entiendo que la evidencia se ha agotado con el hallazgo del cadáver. Claro. El lugar de hallazgo del cadáver, yo creo que Martín lo ha dicho, es una escena de crimen secundaria. La escena primaria ha sido en otro lugar, próximo o más alejado de la vivienda. ¿Está bien? ¿Ustedes creen que después de 41 años se puede hallar alguna evidencia en ese sitio? Es prácticamente imposible. Hasta violenta. Pero da más la sensación de que ocurrió en el domicilio el asesinato, porque haberlo asesinado en otro lado y llevarlo al domicilio, no. Escúchame, Mariana. Sí. El sitio de enterramiento es la escena secundaria. La escena primaria yo entiendo que ha sido en el mismo domicilio, sí, claro. De la casa al lugar donde lo enterraron. Pero si se arreglaban motos, había un garage o había un cuartito del fondo. A mí me parece, Raúl, que acá se viene un secreto del sumario y una batería de medidas. Es que esa me parece que es la clave. Es probable, porque en realidad el fiscal no va a solicitar la prescripción, porque la prescripción, el doctor lo sabe bien, es un instituto de derecho público, que percibe que está prescripto, debe solicitarla la prescripción. La prescripción no la va a solicitar hasta que no estén agotadas las medidas de investigación. Ahora hay un compromiso indudablemente del Ministerio Público de llegar al esclarecimiento total, pero no tengan duda de que esto está prescrito. Sí, es más. Hay ya uno de los integrantes de la familia que está fallecido. Si a ese se lo indicara como autor, como autor del hecho, porque acá ya todo el mundo ha resuelto que es este hombre, y en realidad puede no ser él. Si se señala al otro como autor, el hecho ha concluido, no solo por la prescripción, sino porque podría ser una estrategia. Se ha extinguido la acción. Pero Raúl, entonces el encubrimiento toma fuerza. Si fue otro, hay un encubridor. Y el que encubrió hasta que aparecieron los huesos. Pero al ser familia... Pero no es reprochable el encubrimiento. No. Ahí está hablando de eximente. Pero digo, durante años lo encubrió y ahora se va a tener que sentar y va a decir, lo mató porque discutió, lo mató por esto. Bueno, sí. La verdad se va a saber. Va a haber un móvil. La persona que falleció es el padre de este gráfico del que se presentó. Claro, es el padre. Lo que dice Mauricio de alguna manera... Perdón, profe, pero a ver si entiendo, alguien que no sabe el derecho como yo, se presenta y dice, no, yo no soy el asesino, sino que el asesino es mi padre que ya murió. O mi mamá. O mi mamá. O mi hermana. Está bien, pero ellos están vivos. Las consecuencias serían claras. Para él sacarse pero la vos estás hablando de que mienta. Bueno, estás hablando de que mienta. Una estrategia estoy diciendo. Claro, una estrategia. Si él dice, el asesino es mi padre y yo lo encubrí. Yo les voy a recordar, antes de seguir especulando, yo les voy a recordar que en el clan Pucho, multihomicidas, la familia Pucho, uno de ellos, el último, se mantuvo prófugo Manila. Y se presentó, claro, y que nadie cuestionó la autoría de los hechos. ¿Qué es lo que se cuestionó? La prescripción. Claro. Y aun cuando existió toda la voluntad de que a ver cuándo se interrumpió, estaba prescripto y recobró la libertad, nunca cumplió la condena. No lo recordamos, claro, ¿no?
Igual, A ver, ha ocurrido muchísimo. Acaba de ocurrir, perdón, Mariana, vos lo trataste el caso de Nora Dalmazo. Sí. Acaba de ocurrir en el caso de Dalmazo. Sabemos quién suponemos que es el autor del crimen y el caso está prescripto. es tremendo, ¿no? Porque para la familia, tantos años después, encontrar los restos de ese chico que buscaron durante tantos años y pensar que no van a recibir ningún tipo de justicia, es impresionante. Tremendo. Mira, Pero, Mariana, pero te esta- digo algo, Sí. te digo algo que aquí sí voy a aprovechar que está el doctor para consultarlo. Doctor, esto está prescripto penalmente, pero civilmente está prescripto, porque la acción civil comenzaría desde que se tiene noticia, y la noticia se ha tenido ahora que ha aparecido el cuerpo y ha sido identificado. ¿Es posible ir civilmente con quienes suponemos autores del crimen? Está citando el caso de O.J. Simpson. Claro. Exactamente. Liberado en Es- en la denuncia penal, condenado por la familia de Goldman, de Ron Goldman, en el juicio civil. Y en ese Exactamente. caso, O.J. Simpson confesó, usando por donde empezaste, cuando pasaron los términos de prescripción, dijo que la había matado él. A ella, a Nicole Brown, creo que era el nombre, Nicole Brown. y ahí al novio. Y al novio. y al novio, que era Ron Goldman. Sí, efectivamente. puede pasar. Pregunta, ¿la acción civil en este caso está prescripta? Yo creo que no. Pero Pare- pregunto, porque eso me excede. Pero en ese caso sería solamente ir por dinero, digamos, ¿no? O sea, demandarlo Sería por- civilmente. sí. Sería por Sí, dinero. pero, Y por saber la estamos verdad. hablando del sufrimiento de una familia Por eso, bueno, Sí, por pero- 41 años, ¿eh? tremendo. por encima de cualquier prescripción o no, la verdad es reparadora. Saber la Por verdad, supuesto, claro. nadie le devuelve 41 años de dolor No, a claro, nadie nunca. En este momento me escribe el doctor Igor, un conocido penalista, y me dice, mire, acá hay un problema. El tema del encubrimiento no es permanente, no es que se encubre y se sigue encubriendo como Ah. usted dijo recién. Refuta mi teoría. Ah, Yo creo que el encubrimiento es la madre. Todo esto esta madeja se desata por el encubrimiento. Ahora o en su momento. Por Creo eso, que de ahí se va a tirar. Lo, Por lo eso que yo dice creo, el doctor perdón, Igor profe. es que el encubrimiento no es un delito continuado. Eso es es claro. totalmente. Por eso Sí, yo creo que exactamente. en la Vos lo instauración dijiste del recién secreto de sumario puede ser importante. Primero porque le da 10 días al fiscal para trabajar con libertad, digo, sin que... Está bien, no hay otras partes igual en este proceso, pero le da 10 días para trabajar. Y recordemos que el secreto de sumario es sinónimo de allanamientos y detenciones en casi todos los casos. Hay que ver si Ahora- se instaura el secreto de sumario, por qué lo hace el fiscal. ahora, cuando vos encontrás un cadáver de una persona que estuvo tantos años enterrada, ¿no excavás todo el jardín? No Por sé. ahí en su momento, por ahí sí, pero a su momento. Claro, porque quizás no es el único. Quizás no es el único. No sé. No lo Qué sé sabemos. yo, La encontrás verdad, un hoy por hoy no lo cuerpo, sabemos. Los restos de una persona en un jardín. de Hoy una no hay manera- posibilidad de saberlo. Pero Eso para es eso, extraño. para eso, Eso depende, entiendo eso que depende de la investigación. Claro, eso que- depende de lo que se que- Son los Tienen que tiempos de la sospechar, investigación. digamos, cuál era el modus operandi, si había un modus Y pedir operandi, es- si había un motor, un móvil para matarlo, ¿no? El ¿Por qué equipo- matar a un chico de 17 años? Hay así? un El móvil. equipo argentino de antropología forense ¿Hay un móvil? Hay un móvil. ¿Cuál sería el móvil? Tiene que haber un móvil. no, está queriendo decir que hay, que tiene que existir sí o sí. Por ahí. Tiene A que ver, existir a ver. un móvil. ¿Tiene que Es- existir es un móvil cierto. o se pudo haber Es cierto. precipitado? Es que no hay se pudieron haber crimen, peleado y seguramente terminó hay mal, un qué sé móvil. yo. Sí, porque no hay Seguramente crimen hay un sin móvil. móvil. No, pero, Pero sí puede seguramente pasar hay que un móvil. accidentalmente muera en una Pero entonces pelea. es culposo. Claro, está bien. Sí, sí, sí. No, pero entiendo. siempre hay- Seguramente hay un móvil. Siempre hay una historia detrás, profe. Pero no hay ningún código de procedimiento en el territorio de la República Argentina que nos exija demostrarlo. Claro. Mis viejos maestros en investigación criminal, muchos prestigiosos juristas, siempre me decían, si encontramos el móvil, bien. Si no, Mala lo suerte. importante es reunir el caudal probatorio Es verdad. en todas sus variedades. Ahora, la prueba qué- forense, la Qué prueba cinismo, ¿no? Qué testimonial. cinismo esta familia Graf saber que se lo estaba buscando tan activamente, ¿no? Qué cinismo todo. Y no hacer nada. Mira, esta foto, Mariana, que te quiero mostrar, es del año 2020. Ujú, Este es el taller, el famoso taller de moto. Lo decía recién Mauricio. sí. Cuando todavía la casa no estaba demolida. O sea que esto estaba al fondo del jardín. Exactamente. No, te diría que estaba Esto es adelante. el frente. Ah, es Esto el es porque frente. son fotos que Porque saca son fotos que Google. saca el autito de Google, ¿viste? Cuando va pasando. Ah, ok. Esto está al frente. Esto es se llama Coglan Motor.
Motors, y esto estaba a la vista. 2020, época de pandemias, mirás Exactamente. las demás, si las comparás están todas cerradas, pero en este caso... Esta estaba abierta. Digo, esto que hablábamos la semana pasada de la unión entre Diego Fernández y los Graf, por lo menos Cristian Graf, de las motos. Bueno, en el caso de Graf siguió hasta por lo menos el año 2020. O sea, que lo que tenían en común ellos era esta pasión por las motos y además que eran compañeros del colegio, o sea, se conocían, obviamente, ¿no? O sea, debe haber participado de la búsqueda. Porque digo, los compañeros del colegio, todos deben haber participado, los padres de los compañeros del colegio deben haber participado de esta búsqueda, ¿no? O sea que quizás esta gente que estaba encubriendo este asesinato, que tenía el cuerpo del chico en el jardín, estaba buscando Yo hago una pregunta. entre comillas. Sí. ¿Puede ser que alguien de la familia lo haya enterrado y que el resto no sepa, inclusive Graf, Cristian? No, o sea, a mí me parece raro eso, Raúl. ¿Qué pensás? No sé. yo lo di como posibilidad también, coincido con Martín plenamente. Yo lo di como una posibilidad, porque a ver, si vuelvo a insistir, ¿pudo haber sido cometido por una sola persona y todo el esquema haber sido efectivizado por una sola persona? Respuesta, sí. Miren, vamos a dar algo con más fuerza. En Loma de Zamora, año 2008, un chico de 15 años mató a un compañero de la escuela que le hacía bullying, lo enterró en el jardín de la casa, cavó una sepultura criminal, lo mató a puñaladas con armas blancas, armas de cocina. Conservo en mi archivo todas las fotografías y los videos que se hicieron de la recuperación del cuerpo. A baja profundidad lo enterró y apisonó la superficie. La madre no se dio cuenta, pero sí él le cuenta a la madre lo que hizo y la madre es la que denuncia. Y entonces la policía científica recupera el cuerpo. Ahí claramente, con un caso ya ocurrido de nuestra historia criminológica reciente, cometió el hecho solo y nadie se dio cuenta de los que convivía con él. No fue hace tanto eso, Raúl. En 2008. Ahora, En Loma vos de Zamora. dijiste el otro día que no lo teníamos confirmado el dato, pero que la familia intentó que no se hiciera esta medianera, digamos. Que no se haga la obra, exactamente. O sea, ellos intentaron. Hubo una presentación informal para evitar que se haga, por supuesto con argumentos que iban con el ruido del barrio, una cosa de... De hecho, hubo personas a las cuales la obra les afectó, esto ya es una casualidad, les afectó también en su domicilio, se le rompieron vidrios y demás, que iniciaron un juicio contra la constructora y eso también obró o intentaba obrar para que se frene, por motivo diferente los otros vecinos, ¿no? O sea que es casi una casualidad que se haya seguido, porque había mucha oposición. Claro. Y entre las oposiciones estaba la de los Graf. Claro. Que dijeron, que no se haga nada. Pero yo insisto con mi duda, y acá por ahí la podemos debatir, cuando él escuchó que se iban a hacer movimientos, ¿por qué una noche no desenterró, lo metió en una bolsa y se lo llevó bien lejos? Bueno, y no estaríamos hablando de los Graf ni de Dios. Sí. Puede ser que no recordara dónde estaba exactamente, tantas cosas. Hay una sensación de tantos impunidad años que pasaron, también, si vos descubriste durante tanto y como tiempo... que se autoengañan, ¿no? Como que en algún Hay punto algo de eso que terminan convenciéndose de que no pasó nada. Hay una Pero, sí. bueno, lo otro es lo que yo decía, que sea que pensaron que ya por ahí no quedaba más nada después de 41 años. Hay que ver que ya cómo se había funciona. desintegrado todo. Juntar la cabeza de alguien que es capaz de hacer algo así, ¿no? Y de toda la familia, Exacto. Y enterrar enterrar... Y seguir viviendo Y en con tu la casa. presencia de un cuerpo en tu jardín. Exacto. Pero, suponiendo que fue alguno de los integrantes de la familia Graf el asesino, enterrarlo justamente en el territorio familiar. Claro. Aquí, por fuera de la ley, me pregunto por sentidos, si se quiere, hasta metafóricos. Bueno, semejante evidentemente acto, ¿no? estaba ¿Qué significa? protegido y protección. Claro, digo, ¿no? aquí adentro no va a pasar nada. Claro. Un poco es como una especie de primera interpretación que podríamos hacer. Exacto. Esto es noticia de ahora, están terminando los compañeros de declarar. Eran 3, si no me equivoco. Mauricio, no me dejes mentir, eran 3 compañeros hoy, si no me equivoco. Sí. Están terminando. Los obreros. Está terminando los compañeros y ahora vienen los obreros a declarar los que faltaban. Los compañeros seguramente van a declarar en cuanto a la relación que tenía Por este Graf supuesto. con... ¿no? Son de circunstancia, de decir, se pelearon alguna vez, no se pelearon, cómo era la relación, cómo fue la búsqueda, lo viste alguna vez en la búsqueda. Pero fíjense el detalle del boletín. No, sí, tremendo. Lo Si de llegan las a confirmar 4 inasistencias. esas 4 inasistencias, ¿en qué fecha fueron?
es un dato, Y hay un dato Por eso más uno que relevante, pensaba, ¿no? uno pensaba, dice, ¿para qué van al colegio 41 años después? Bueno, salió un dato. Claro. No sabemos si es funcional o no la investigación, pero hay un dato que en el segundo semestre o en el segundo trimestre del 84 faltó 4 veces de manera injustificada. Y hay un dato más respecto del A ver. boletín que si lo ves en el del... Sí, en el de ese año, por supuesto, porque los otros 2 años están tachados porque él había ido a otra escuela antes. Claro, Y él, exactamente. bueno, repitió, ingresó al ENE. Graf. Exactamente. En el otro boletín, si lo tenemos de vuelta para observarlo, vas a ver que hay una fecha que es el 24 del 7 Ahí, del 84. mirá, 2 días antes de la muerte Fíjate. de arriba a la derecha. Fíjate que tiene un 1 en una materia. La materia historia. Exactamente. La en materia historia reprobada tiene con un 1. 2 días antes de la muerte o del asesinato de Diego Fernández. Es acá, Mariana, mira, ahí. Sí, ahí en lo ese estoy que Arriba dice a la derecha, el que dice observaciones, 17. no está puesto en vendría a ser en las columnas de las materias, sí está puesto en observaciones. Dice 24 de julio del 84, 1. Sí. En Igual tiene histo- varios, 2, digamos, no era que era un, Sí, no era una... No, de hecho, no era era un una- repetidor. alumno muy aplicado. Era repetidor. Claro, sí, sí, sí. La conducta era muy está. buena, fíjate. Sí, tenía muy... Es verdad, también otro dato, muy buena conducta. Pero tenía un 1 de 2 días. Es lo más cerquita que hay en cuanto a fechas en el boletín de lo que pasó el 26 de julio. Habría que compararlo con el Difícil, boletín real- de Diego. Claro, totalmente, que Controversia. vamos a ver si lo tenemos, pero digo, ¿no? Este hombre Graf, que se presentó espontáneamente y que hoy es el principal sospechoso, suponiendo que no tuviera nada que ver, bueno, sabemos que la familia en todo caso fue quien lo pudo haber hecho, o alguien tuvo algo que ver con eso, ¿no? Digo, está en medio de una situación en la que realmente tiene que explicar, ¿no es cierto? No va a ser perseguido, así como fue abordado por Mercedes Ninzi en el día de hoy, digamos, queda como principal sospechoso. La misma familia tiene que intentar llegar a la verdad, salvo que estén encubriendo, obviamente, ¿no? Totalmente. Ahora, perdón, a la hora del encubrimiento, ahora el doctor de Alessandro por supuesto me va a tratar de antifamilia, pero las familias son especialmente encubridoras. Lo dijiste vos con otras palabras hace algunos Por algo la justicia contempla que no sean condenados, Claro, ¿no? es Si decir, encubren a sus propios familiares. Mauricio daba el ejemplo días atrás de, ok, tu hijo se manda una macana de cualquier envergadura, esta que es por supuesto mucho La más que una máxima. macana, o cualquier otra infinitamente menos grave, y hay una especie de tendencia, decías vos, casi natural. Yo le pregunté y todos acá dijeron Claro. que encubriría. Bueno, sí, yo no lo haría realmente, o intentaría bajo todo punto de vista no hacerlo, pero la pregunta es, ¿no son las estructuras familiares en general, en casos que has tenido, que has podido ver, especialmente difíciles a la hora de desentrañar comportamientos familiares? Porque son estructuras fuertes, muchas veces son estructuras cerradas, son encubridoras las Este familias. concepto que la familia es una peste. La familia es una peste, sí. Un concepto Menos pestilente que vos, pero peste al fin, un sí. concepto claramente comunista. Por supuesto, Pero claro. independientemente Sí. de eso, la realidad es que es mucho más difícil que alguien cometa un delito teniendo una familia constituida que una persona que está en una familia disfuncional con un padre por un lado, la madre por el otro, líos. En realidad lo que estudia, y lo va a decir Torre también, generalmente el delincuente no tiene esa contención familiar. Acá la familia habría operado para ser encubridora. Y puede ser, como vos decís, que esa situación de célula tan cercana Sí. convierta esto en una cuestión familiar y lo sustraiga al hijo. Perdón, Alguien perdón, tiene que Mariana, saber algo. acabo de mandar el boletín Sí. de Diego, así que en un ratito lo estamos procesando para poder mostrarlo. Muy bien. A ver si nos da alguna pauta. de Alguna algo, coincidencia digamos. con esa fecha, ¿no? Con una fecha Y o si hay seguramente de inasistencia. haber un montón de testigos, gente que conocía a la familia en esa época, que la pudo haber visto más nerviosa, preocupada. Totalmente. Digamos, se puede convocar gente o puede aparecer espontáneamente gente que quiera contar algo que sabe, Por ¿no? supuesto, de Sí. hecho, ese es el objetivo que utiliza mucho la justicia para que la gente... Al mediatizar al el caso, mediatizarlo. Este es exacto. el boletín de Diego, ahí se lo ve Fernández Diego, también repite segundo año, Ah, mira. y ahí en el 84, leo bien, ¿no? Dice observaciones, repite segundo año, este no tuve tiempo de analizarlo porque llegó recién. Claro, no es tan común repetir, ¿no? Que los dos hayan repetido. ¿Los dos Sí. repitieron? Evidentemente sí. O sea, que venían siendo compañeros desde el año anterior. Es que me parece que O sea, entraron en a- distintos a- colegios Claro, repiten y después se Ah, juntan y se acá. juntan acá, Se ok. juntan acá. Entiendo que este es el del 84 y ahí veo, lo estoy buscando, a ver, lo voy a ver en el celular que lo puedo agrandar, pero me parece que él también tiene inasistencias justificadas, pero del primer trimestre.
tiene inasistencias justificadas del primer trimestre del 84. ¿Y del segundo trimestre hasta dónde llega? El segundo trimestre, y entiendo que es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Es el segundo trimestre. Y respecto de las ¿Y él materias... desaparece cuándo? El 26 de julio. 26 de Claro. julio. Claro, o sea que debería haber inasistencias del segundo trimestre. Sí, por No está supuesto, a partir de la contabilizado. desaparición, ya después del En segundo y tercer trimestre ya no escribe más nada y dejan de anotar cosas y porque ya Queda en desaparece, o sea, solo completa el primer trimestre Claro. del 84 y después, por supuesto, ya es asesinado, ¿no? Ya Claro. A hablamos de mí me desaparición. llama la atención por qué Diego ese día le pide a la mamá plata para el colectivo si era tan fanático de las motos. El que usa motos, la verdad que es muy difícil que cierto. se pueda subir un colectivo. A menos que esa moto tal vez haya tenido un problema mecánico Pero él podía circular con la moto en la calle, no era menor. y las tenía. Pero Creo no que sé si no, tenía un tenía registro, un me hermano. parece. En esa estaba. época no se podía, pero todo el mundo andaba en moto y sin casco. Era otra Argentina, Sí, sí. éramos libres. Sí, sí, es verdad que que es raro lo del colectivo y además a esta altura ya ni siquiera se sabe si abordó el colectivo, ¿no? Posiblemente ni se haya subido al colectivo. Hay una persona que hoy testificó que dijo que lo vio en esa esquina, que le gritó gaita, pero no se tomó evidentemente el colectivo. Claro. ¿Por qué yo decía que no se tomó el colectivo? Por lo menos esto ya es una suposición. No hay elementos que indiquen que se tomó el colectivo. Porque habría otros testigos. Habría aparecido el amigo al cual fue a ver, si es que existió alguna vez ese amigo. Digo, habría más personas que se lo podrían haber cruzado. Lo único que hay es Naoni Monroe, alguien que lo ve, le grita gaita, nada más. Y aparece muerto a las 3 cuadras. Y aparece- si tomás un colectivo. Es raro que se Es lo haya difícil que se haya tomado. Lo que sí, Lo que no evidentemente... sabemos es si mintió o si en el medio pasó algo que A le hizo eso cambiar de plan. Pero sí, evidentemente, si supongamos que no mintió, que iba a tomarse el colectivo, ahí su destino y su camino toma un quiebre por algún motivo, por alguna razón. O se cruzó con Graf, o se cruzó con otro amigo que lo llevó hasta la casa de Graf y después algo pasó que evidentemente lo llevó hasta la casa de El Graf. testigo que dijo que él lo había visto y le había gritado hola gaita. Pero pasaba. Ok, simplemente pero ese pasaba. testigo en aquel momento declaró. En aquel momento declaró, y ahora declaró O sea de que la vuelta. duda de si había abordado el colectivo estuvo siempre. Exactamente, estuvo siempre. Claro, Porque él lo ve o sea- parado ahí en esa esquina. Exacto. Tenemos quién era el entorno de la familia, quién vivía en esa casa. Christian Graf, La hermana, la hermana, La madre y el la padre. madre y el padre hasta donde yo sé. No sé si hay más. y la hermana qué edad tenía en ese momento. No sé. No estoy seguro. ¿Es más chica o más grande que Lo la estás jirafa? preguntando con una intención. Me parece que tenés No, información de no algo. estoy empezando a elucubrar. Lo pregunto ahora. No Digamos, estoy... si no fuera el sabemos. fiscal, yo preguntaría eso. Lo primero que preguntaría. Si tiene ¿Qué que edad tiene la hermana? Sí, Si la lo que hermana pasa- lo conocía. Sí, lo que pasa es que me parece que siendo el compañero Graf, nadie va a sospechar de la hermana, salvo que haya algo pasado con la hermana, ¿no? Y Claro, nadie sospecharía de la hermana. No. vos te sabes algo. No, no, Te pero conocemos, pienso, Mauricio. digo, A Mauricio. lo decís como móvil, una No, digo, relación alguien entre que Diego se- y la hermana. Alguien que defendió a la hermana. Alguien que se Defendió. enojó por la hermana. Claro. Sí, pero si hubiera pasado algo que me parece, ellos, cualquiera del que cometió esto, hubiera salido en defensa de otra víctima, quizás lo hubieran denunciado, no hubieran encubierto todo esto, ¿no? Hubieran dicho, trató de hacer esto y traté de pararlo y lo terminé matando, no sé, pero digo, encubrir de esta manera es porque algo pasó que no podían explicar. O sea, absolutamente. Pasa muy seguido, esto pasa muy seguido en hechos de este tipo, donde generalmente pasa en accidentes, ¿eh? Yo he tenido casos donde el padre supuestamente ocupó el lugar de haber manejado él el auto Relatos salvajes. para... Bueno, claro, es verdad. no sé, uno- Gato salvaje. no la vi completa, pero, Mírala, está buena. pero sí tuve un asunto un accidente de auto. donde era una chica que estaba aprendiendo a manejar, el padre dijo yo fui el que manejaba, tuvo una causa que duró 17 años, les arruinó la familia, Bueno, la vida de la familia, pero el padre Asumió ese puesto. ya lo sabían, hasta los perros, sabía la víctima, la familia, lo sabía todo el Bueno, mundo. Por perdón. eso Pero lo digo, seguía sosteniendo. Pepo Él lo Castineira siguió. en un momento, Santi Ayuame, no quiso decir en ese momento que él no manejaba. En el momento ¿Quién? del hecho, me parece que hubo una intención de cambio de roles, que es como dice Mauricio, muchas veces pasa. Ahí está el profesor que me gustaría preguntarle, ¿no? Ahí estamos de vuelta conectados, Raúl. Por esto, ¿cómo se comporta socialmente una familia que esconde algo, ¿no? ¿Se le nota? ¿O se Quería- puede esconder hasta un punto que no se note?
Ya te digo, quería agregar algo a lo que decía el doctor de Alessandro. El único caso que nosotros tenemos con frecuencia de autoincriminación por una persona que no ha cometido el delito es en los hechos del tránsito vial. Efectivamente. O el que conducía estaba alcoholizado, por ejemplo, o el que conducía tenía la licencia de conductor vencida, Claro. o el que conducía era un menor de edad y entonces se autoincrimina, o sea, en la autoría del hecho, alguien que en realidad no lo era. En los homicidios dolosos esto jamás ocurre. Siempre ocurren los hechos culposos. Quería agregar Claro. esto porque tenemos experiencia en muchísimos casos. Vamos a donde aclarar después las a la cámaras- gente la diferencia es cuando uno tiene el propósito de matar o cuando sucede inesperadamente, ¿no es cierto? Cuando Claro. causa la muerte por impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de los reglamentos de los deberes a su cargo. ¿Qué me preguntabas, Mariana? Perdón. No, digo, ¿cómo una familia que esconde algo así, suponiendo que... Pero así ¿sabes qué fue? pasa? ¿Sabes qué Sí. pasa? Es habitual que nosotros cuando investigamos un hecho criminal sabemos que los familiares directos van a encubrir. Esto es así. Esto lo ha previsto el legislador. Claro. El legislador, ¿por qué no enrostra el encubrimiento a los allegados? Porque sabe que lo van a encubrir aunque esté penalizado. Exacto. Ahora, yo creo que el legislador debería explorar con relación, de alguna manera este caso nos despabila un poquito a todos. Una cosa es el encubrimiento, otra la estafa procesal. Una cosa es que uno no entregue a su hijo o no entregue a su hijo si está prófugo o si lo ha visto cometer un crimen. Otra cosa es que lleve a cabo maniobras Claro, que esconda el tienden cuerpo. a desviar, A mentirle a la de justicia, por investigación. ejemplo. Exactamente. Nosotros tuvimos un caso donde una hermana, con relación al hermano que había matado a toda una familia, se conoció como la masacre de Pablo Nogués, el autor material, la hermana que lo vio a la salida de la casa, estamos hablando de un individuo que medía 1,80 m de estatura, de cabello negro, de tez trigueña, nos decía que el autor del hecho medía 1,60 de cabello rubio y que pesaba unos 80 kilos. O sea, Todo lo contrario. ella con su testigo, pero claro, es más, hizo un identikit que nos llevaba a una Desvió a persona. la justicia. Claro. Y Desvió a la eso justicia. tampoco está reprochado y eso a mí me parece mal. Una Porque cosa son es familiares encubrir. directos. No lo denuncio, otra cosa es llevar a cabo maniobras Maniobra de estafa destinada. procesal. Ahora, Como perdón, por ejemplo, perdón. Bueno, porque ahí como hay- por ejemplo una sepultura. Ahora, criminal. perdón, Bueno, volviendo... ahí ya hay, nos llevó Torre con su experiencia, porque ahí ya estás hablando, al esconder el cadáver y ayudarlo, estás hablando de una participación. Una No, participación. pero se Activa. entiende que es encubrimiento, porque el hecho se entiende que es encubrimiento. Lo que pasa es que tampoco sabemos la doctor. razón de la muerte de Diego todavía, ¿no? Se cree que pudo haber sido... No, y no, si no hay una confesión, no va No se va a a saber. saber. No. Ahora, volviendo... Porque la impronta que hay de un arma blanca en el espacio intercostal, en el hemitórax derecho, está indicando una acción de violencia y le va a permitir a la justicia determinar que es un homicidio, ¿verdad? Listo. ¿Por qué? Porque se ha generado una sepultura criminal. Esto no hay. Pero el mecanismo de muerte, no, porque los forenses no pueden establecer que el paro cardiorrespiratorio traumático secundario a qué. ¿Ha habido maniobras asfícticas? ¿Ha habido un empleo, voy a especular, un arma de fuego, por ejemplo? Claro. ¿Ha habido más puntazos en la zona abdominal? No, porque la ausencia de tejidos blandos no lo permiten. Afortunadamente, tenemos esta lesión que nos ha pasado en otras veces, hallazgos de restos óseos, hemos encontrado también lesiones de arma blanca en el espacio intercostal y en un caso que tuve yo en Pilar, tuvimos el pasaje de un proyectil de arma de fuego en el espacio intercostal, Claro. que es lo que permitió especular sobre el homicidio. Pero les voy a dar un dato sobre ese de Pilar, fue hace muchos años, sistema inquisitivo, San Isidro. Fueron los 3 autores a juicio y por no tener clara la causa de la muerte, el tribunal absolvió. No, Sí, qué sí. bárbaro, Dios mío. Bueno, estamos muy atentos a este caso. Gracias, profe, por toda la información. Gracias a Muy ustedes por su interesante charlar atención. con vos siempre. Te mando un beso muy grande, Raúl Torre. Muchísimas gracias. Bueno,